y me dirijo también hacia una ponencia que tiene que ver justamente con esta mirada de gestión más educacional. Les presento a Andrés San Martín, de la casa, colega, arquitecto y magíster en territorio y paisaje de la Universidad Diego Portales, docente de la carrera de arquitectura de la Universidad Diego Portales, de la Universidad Andrés Bellos y actualmente de la Universidad de los Lagos. Sí, el nombre de su ponencia es Inclusión de la mirada territorial en la formación de arquitectura, curso Paisaje y Territorio en la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Anita, y muchas gracias a todo el comité científico por esta invitación. Y qué bueno que estén los alumnos de primer año acá, porque básicamente, y como lo voy a plantear un poco más adelante, creo que la inclusión de estos temas es un aspecto ético de nuestra disciplina. Por lo tanto, y que también va muy relacionado con lo que hemos estado conversando estos 3 días dentro del Colab, ¿cierto? Así que bienvenidas y bienvenidos a todos acá. Y además les voy a tocar como profesor más adelante, y muchas de las temáticas que vamos a ver acá en la presentación de este curso, un curso que di en la Universidad Diego Portales, bueno, y que titula mi ponencia Inclusión de la mirada territorial en la formación de arquitectura, el curso Paisaje y Territorio, son muchos de los contenidos también que he estado empezando a bajar en la Universidad de los Lagos, también a las cuales yo después les voy a hacer clases más adelante en algunos cursos, ¿cierto? De manera sumamente corta, es interesante entender el contexto de este curso y que justamente calza con el contexto país, ¿ya? Y creo que el contexto país, al igual como lo hemos visto en estos 3 días de ponencia, es un contexto que se basa, y no solamente país, también en contexto mundial, es un contexto que se basa en el cambio climático, ¿cierto? Los impactos del cambio climático, como también los conflictos producto de ciertas crisis socioambientales, principalmente evocados a ciertos conflictos de la gestión de los territorios entre las distintas actividades que se pueden dar y los distintos usos que actualmente no son compatibles. Y también esta situación intrínseca de la gran cantidad de eventos naturales que nosotros tenemos en nuestro país, ¿cierto? Hay mucha poesía, desde Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra, de hecho, que ustedes pueden ver que es intrínseca el tema de justamente los eventos naturales que suceden y cómo esto ha llegado a ser un aspecto fundamental de hacernos cargo del tema del riesgo y los desastres y cómo poder gestionar justamente estos temas. Este contexto, que parece la verdad como puras cosas malas, también podemos ver que empiezan a haber como ciertos aspectos o ciertas nuevas dinámicas, ¿cierto? Nuevos objetivos para la gestión del territorio, de nuestro territorio o de este entorno, ¿cierto? Que pueden empezar a jugar a favor respecto a estos temas. Y tiene que ver, por ejemplo, con la inclusión de nuevas herramientas de gestión del territorio, como lo son los planes reguladores de ordenamiento territorial, que se están empezando a aprobar en cada una de las regiones de Chile, que era una escala que no teníamos en nuestro país, y ahora es bastante reciente, todavía no hemos podido medir el impacto que esto conlleva y van a faltar varios años para eso, pero es una herramienta que, bien criticada, es un paso adelante, creo yo. Y también el tema que ya lo hemos desarrollado durante el seminario, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que claramente lo que nos plantean es, o nos perfilan los lineamientos hacia dónde conducir estas dinámicas acerca de este contexto que estamos presentando. Entonces, dentro de todo este contexto a nivel mundial y país, cabe la pregunta, cabe la pregunta que es ¿cuál es el papel que juega nuestra disciplina en la arquitectura dentro de este contexto? Y muy bien como planteaba el expositor Pedro Pedraza, que junto también a Claudio, el expositor anterior, fueron mis profesores en el magíster de Territorio y Paisaje, Pedro proponía justamente el que hemos sido parte del problema, pero generando lo que me gusta llamar como una ampliación de la mirada o un cambio de paradigma, también podemos ser parte de la solución. Y esa ampliación de la mirada, básicamente, lo que nos lleva es hacia mirar hacia otros contenidos de diversas disciplinas, que no solamente han sido restringidos solamente en el término espacial, en lo cual ha sido básicamente la enseñanza de la arquitectura, sino que tomar nuevos contenidos que vamos a ir viendo más adelante e incluirlos desde etapas muy tempranas que principalmente son el pregrado, ustedes, ¿cierto? Y dentro del ámbito de esta solución es que ya encontramos en el mundo
gran cantidad de referentes que están haciéndose cargo de este cambio de paradigma y cambio de mirada acerca del quehacer de la arquitectura, ¿cierto? Y ahí es como va, y muchas ponencias que hemos visto estos 3 días en el seminario caen dentro justamente de esta categoría de lo que podríamos decir de exploración de soluciones o también soluciones, ¿cierto? Por lo tanto, empezamos a entender que hay todo un grupo de nuevos oficinas de arquitectura y gente ligada también a la investigación que está empezando a desarrollar proyectos de arquitectura con temáticas multidisciplinares y con temáticas territoriales, por supuesto. Y eso nos lleva, por ejemplo, a la utilización de nuevos tipos de materiales que lo que hacen básicamente es, por ejemplo, diluir esa dicotomía que se entendía, por ejemplo, entre lo que era lo natural y lo artificial en la arquitectura, ¿cierto? Que llegó a un punto bastante culmine, por ejemplo, con el movimiento moderno, ¿cierto? Y posicionando a los servicios ecosistémicos como uno de los objetivos primordiales de los proyectos, ¿cierto? Hay varios autores y autoras que plantean básicamente que todo gran segundo objetivo de cualquier proyecto de arquitectura debe ser buscar la sostenibilidad. Y creo que es un objetivo, un planteamiento que me hace bastante sentido, ¿cierto? Y poder enseñar, ¿cierto? Entonces, el rol de la arquitectura en este contexto, que podríamos denominar lo contemporáneo, ¿qué es lo contemporáneo? Hacerse cargo de aquellas problemáticas que nos tocan a vivir hoy en día como sociedad, ¿cierto? Requiere de tanto desaprender ciertas cosas o ciertas prácticas en la enseñanza de la arquitectura, como también aprender otras cosas. Un poco como lo dijo Juan Herreros el primer día de apertura del seminario, ¿cierto? Entender el cambio climático no como un problema, sino como un contexto. Y esto requiere básicamente un cambio de paradigma que exigen nuevos contenidos y que la gran mayoría de ellos, como dije antes, vienen alojados en otras disciplinas, disciplinas como las ciencias ambientales, la climatología, la agronomía, ¿cierto? La zoología, la seguridad alimentaria, como vimos hoy día también, la edafología botánica, y así podríamos seguir, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que, y por supuesto la geografía, que tal vez ha sido la que de algún modo ha tenido una relación un poco más histórica en la enseñanza de la arquitectura, ¿cierto? Entonces, por tanto, el desafío de incluir estos contenidos en la academia desde el pregrado es para mí una necesidad ética. Y, por ejemplo, pongo un ejemplo y por qué me gusta hablar de esto, que es una necesidad ética. No es ético aprobar por nosotros, profesoras y profesores, ¿cierto?, un proyecto de taller que se instala sobre un curso de agua que cumple, y que ese curso de agua cumple ciertas funciones ecosistémicos y que, por ejemplo, la alumna o el alumno lo entuba, ¿cierto? Independiente del nivel de enseñanza, ya sea un alumno o un alumno que esté en primero, segundo, tercero o en aula de título, es realmente lo que al aprobar proyectos de ese tipo, lo que vamos a estar o haciendo en el fondo oídos sordos justamente a estos temas, es que vamos nosotros a estar formando a futuros colegas que van a hacer más daño que un aporte. Entonces, por lo menos tratemos de que esos profesionales que salgan al menos dejen en cero la situación. Si son un aporte, sería una situación ideal. Y ahí está la importancia un poco ética acerca del rol que tenemos nosotros como educadoras y educadores respecto a estos temas. Dentro de ese entorno es que se sitúa el curso Paisaje y Territorio que dicto en la Universidad Diego Portales y pertenece a la línea de paisaje de la malla de arquitectura, ¿cierto? Y es básicamente una línea que tiene tantos cursos mínimos, que hace parte del curso mío, como optativos, talleres, aulas de títulos y posteriormente un magíster de continuidad en paisaje y territorio, ¿cierto? Este curso lo venimos dictando con Maximiliano Santander, mi colega, hace 6 años, con quien partimos formándolo desde el inicio, este curso, y lo que hace es incorporar en la enseñanza del pregrado la mirada territorial desde la multidisciplinariedad, que ojalá más adelante se transforme en interdisciplinariedad, que sería tal vez el concepto que más aporte podría generar, ¿cierto? Y entendido más allá de la sola geografía, ¿cierto? Entonces este curso, y les voy a leer acá un poco como resumen de los objetivos generales, busca aportar desde el estudio del paisaje y del territorio, de manera multiescalar, la comprensión de la importancia de la vinculación entre el territorio, el paisaje y las variables ecológicas, bajo los conceptos relacionados con estas temáticas desde las perspectivas, miradas y teorías más contemporáneas, ¿cierto? Y busca comprender y analizar el territorio y el paisaje desde una mirada interdisciplinaria, ¿cierto?
multidisciplinar en este caso porque estamos en una escuela de arquitectura, pero ojalá que posteriormente cuando estas alumnas y alumnos salgan a su ámbito profesional puedan generar vínculos interdisciplinares y proyectos interdisciplinares, ¿cierto? El curso presenta tres conceptos claves, que es el concepto de lo multidisciplinar, lo multiescalar y muy bien también, como decía Agustín hoy día en la mañana, el tema de la resiliencia, que a mí me gusta dosarle el apellido de resiliencia mejorativa, ¿cierto? Aquella resiliencia que no nos deja en un estado cero, sino que es capaz de, como se dice acá en Chile, dejar el tejo pasado. ¿Cierto? Dejar llegar un poquito más adelante y generar un avance, o también como lo proponía justamente Pedro Pedraza el día de ayer con este ejemplo del encargo del diseño del automóvil entre Buckminster Fuller y Walter Gropius, ¿cierto? Que fue bastante clave acerca de ese concepto, ¿cierto? Y creo yo que justamente resiliencia mejorativa va en cierto ámbito con esa lógica que nos plantea Buckminster Fuller, ¿cierto? Desde el punto de vista de la multidisciplinar, en este curso lo vamos a entender como los nuevos contenidos que vamos a abordar desde la geografía, desde la ecología, desde la botánica, el análisis del riesgo, la legislación, y qué es lo que hacen es buscar establecer un diálogo útil para la convergencia multidisciplinar. No se trata de que todas y todos acá dominemos esto al pie de la letra, o sea, estos son disciplinas, por lo tanto requieren un estudio y muchos de ellos son profesionales, pero sí necesitamos de un léxico para poder conversar, que yo creo que es uno de los aspectos fundamentales acerca del trabajo interdisciplinar. Por lo tanto, parece congruente, claramente, conocer al menos ese léxico, si es que después queremos, en el fondo, generar trabajo interdisciplinar, que como hemos visto durante todo el seminario, parece ser el camino, ¿cierto? Desde la perspectiva de la multiescalaridad, vamos a entender multiescalaridad para este curso desde diversos ámbitos, tanto desde la escala del problema, ¿cierto? Como también la escala de la mirada, aspecto muy fundamental, y también, por supuesto, ya pensando en respuestas, las escalas de los proyectos, ¿cierto? Proyectos muy acotados, como serían pequeños diseños, por ejemplo, de sumideros, hasta temas de gestión de riesgo, ¿cierto? Resiliencia o, por ejemplo, planes de manejo, ¿cierto? Eh, entonces, por ejemplo, vamos a abordar desde la planificación hasta el diseño arquitectónico en este cambio de paradigma y cambio de mirada, ¿cierto? Y la resiliencia mejorativa, entendido como una forma de responder a todo este contexto país y mundial, tanto el cambio climático, desde el riesgo, desde las problemáticas medioambientales y todo esto que hemos ido construyendo en esta presentación, para poder crecer en la construcción desde nuestro hábitat, ¿cierto? Y no volver a ese punto inicial, justamente como lo que planteaba Agustín hoy día en la mañana, ¿cierto? Y dentro de esto, dentro de la aplicación del concepto de resiliencia aplicado a la arquitectura, es que, por ejemplo, vamos a partir del desarrollo de las infraestructuras verdes y también de las soluciones basadas en la naturaleza y de los proyectos públicos híbridos, los cuales nos van a poder dar una bajada proyectual acerca de estas temáticas. El curso se estructura en 3 unidades, 2 unidades teóricas y una unidad de ejercicio. La primera unidad teórica, denominada Territorio, Paisaje y Ecología, Dimensiones, Procesos y Sistemas, entrega las definiciones conceptuales de estos términos para poder tener un léxico con el cual conversar. Somos, en el fondo, creedores que el lenguaje crea la realidad, por lo tanto, primero tenemos que aprender las palabras, ¿cierto? Que son palabras bastante diversas. En el cual vamos a comprender la organización del territorio a partir del estudio y la integración de los distintos componentes y estructuras, desde la ecología, desde las especies, ecosistemas, naturalezas, entornos, etcétera, etcétera. Una segunda unidad, que es un cuerpo que llamamos herramientas de análisis y ordenación para comprender y actuar en el territorio, entrega diversas herramientas proyectuales y teóricas para la comprensión, para el análisis y la planificación en el territorio, ¿cierto? Desde una mirada sistémica, multisistémica y multiescalar. Aquí, por ejemplo, es donde nosotros revisamos los instrumentos de planificación, cómo funciona la planificación en Chile y algunos casos en el mundo, ¿cierto? Y cómo este medio puede ser muy útil para pensar el territorio en relación al desarrollo urbano, que ha sido tal vez lo que más hemos pensado, pero también en relación con el desarrollo productivo y el desarrollo natural. Como parte clave de los contenidos dentro de esta unidad es que también revisamos la ecología del paisaje y el land mosaic, la teoría de Richard Foreman, y no solamente como un instrumento de análisis, ¿cierto? Como lo ocupa tal vez la geografía, sino que también como una mirada propositiva de acción, proyecto y gestión
en el territorio y paisaje, y tal vez va a ser uno de los puntos claves de este curso acerca de la creación de un marco teórico desde el cual nosotros vamos a conversar. Y también, por supuesto, algo que no podemos dejar de lado, el tema del riesgo y los desastres socionaturales, ¿cierto? De hecho, partimos diciendo en este curso que los desastres, no existen desastres naturales, existen eventos naturales y el desastre es socionatural, ¿cierto? O son desastres socionaturales porque es un desastre cuando nos involucra a nosotros, ¿cierto? Lo cual es un aspecto fundamental en Chile y ha tenido una relación incremental respecto al cambio climático, ¿cierto? Ahí hay una relación bastante intrínseca. Entonces vemos aspectos teóricos como también aspectos incluso proyectuales de cómo podemos gestionar esto, ¿cierto? Y para terminar esta unidad, también la inclusión de las infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza como una respuesta posible a estos temas, pero también como una forma de operar hacia la ecología. Y aquí es donde revisamos bastantes casos internacionales y también nacionales ligados a la ecología, a la incorporación de los servicios ecosistémicos en ámbitos urbanos, periurbanos, proyectos de restauración ecológica y renaturalización de cursos de agua, ¿cierto? También proyectos nacionales y ligados al riesgo, que tal vez es uno de los aspectos más fundamentales que hacemos hincapié en esta unidad, y con especial énfasis, por ejemplo, en la experiencia que han tenido las alumnas y los alumnos respecto al 27F, ¿cierto? Recogemos bastantes experiencias de ellos, después lo bajamos con la mirada técnica justamente de la teoría del riesgo y empezamos a revisar proyectos como este, como el Parque Fluvial del Pres de Constitución, que se está implementando, ¿cierto? Y cuáles son sus implicancias. Y también otro tipo de proyectos de infraestructuras verdes donde el espacio público, la contención de unidades, la restauración ecológica y el mejoramiento de las áreas son abarcadas desde el diseño. Y a esos son los nuevos léxicos que nosotros vamos a llamarle la arquitectura, ¿cierto? Y una tercera unidad, para ir ya terminando mi ponencia, que le llamamos el análisis en el territorio, que busca aplicar todos estos contenidos en el análisis territorial y paisajístico como una herramienta útil para poder comprender el territorio, pero también proponiendo algunas ideas posibles, ¿cierto? Acá es donde nosotros aplicamos el análisis con sistema de información georreferenciada que le enseñamos a ocupar de manera muy elemental, análisis multicriterio, representación cartográfica, donde generamos descubrimientos que ellos después generan, responden con ciertas ideas, ¿cierto? Como curso nos hemos enfocado para esta última unidad, la unidad más práctica, en una zona estratégica en particular que es la Quebrada Macul, básicamente por su relevancia en Santiago, ¿cierto? De ser una de las 5 grandes cuencas fluviales que encontramos, o de las quebradas que bajan del contrafuerte cordillerano, justamente es la del medio que se ve más clara ahí en la pantalla, ¿cierto? Donde encontramos un territorio muy sensible y muy particular, que son específicamente el área de los estanques de retención que fueron construidos después del aluvión de 1993, en esta zona, ¿cierto? Unas infraestructuras grises para hacer frente a las inundaciones, pero también donde encontramos un territorio que se basa se estamenta como un ecotono entre lo urbano y lo natural, ¿cierto? Justamente el encuentro entre la ciudad y la cordillera. Y también con grandes dinámicas de crecimiento urbano que tienen que ver mucho con el tema de planificación, ¿cierto? Y encontramos este paisaje bastante marciano, la verdad, y que son infraestructuras que funcionan 6 días cada 5 años. Entonces, la verdad es que nos parece un sitio bastante blando para poder repensar la forma en la cual nosotros podemos abordar el tema de la relación entre todos estos contenidos que estamos conversando, ¿cierto? Entonces el encargo pide identificar estos procesos y observaciones a partir de las herramientas entregadas en el curso, aplicándolas a este caso específico, ¿cierto? Y también lo que se les pide a nivel muy elemental es la generación de ideas de intervención para ver cuáles son los aportes que nosotros podemos realizar desde la arquitectura ante estas situaciones recurrentes que nosotros vamos a encontrar básicamente en todo el país, ¿cierto? Además de plantear las bases que hoy, con la crisis climática, ya son aspectos de ética disciplinar. Sin más, quería agradecer a toda esta instancia que están pudiendo dar en la escuela y a todas estas escuelas con el tema del collab, porque creo que si tuviésemos clases de este curso, las suspenderíamos y claramente son temáticas que abordan justamente todo lo que nosotros tratamos de enseñar en este curso. Entonces creo que es bastante clave y que esto después lo podamos difundir. Muchas gracias.
Muchas gracias por la ponencia. Lo tengo acá al lado, pero voy a, voy a mirar la cámara pensando en que también de arquitectura y yo creo que también de otras disciplinas, porque el cambio climático y enfrentarse a estas nuevas problemáticas del territorio de alguna manera nos vincula a buscar las diferentes oportunidades desde donde atacar. Y bajo esa arista, Andrés, te damos las gracias también por presentar esta ponencia, porque habla también de la gestión desde nosotros, desde los docentes, de cómo podemos seguir educando para enfrentar también estas problemáticas, pero también a esta escala educacional.